¿Está listo para recibir una palabra hoy? No, se me hace que no está listo. ¿Alguien está listo para recibir una palabra de Dios hoy? ¿O es más importante otra cosa que la palabra de Dios? Cuando es momento de escuchar la palabra de Dios, no hay nada más importante que eso. Carla, qué gusto verte. Sabes que siempre esta es tu casa. ¿A poco es tu hija? ¿Y por qué nosotros estamos iguales y ella creció? No entiendo. Bienvenidas, esta es tu casa. Quiero continuar con la palabra que compartí el domingo. No sé cuántos estuvieron acá el domingo, cuántos fueron bendecidos con la palabra del domingo. Yo fui muy bendecido. Le titulé La niña está triste. Si tú no la escuchaste, si no estuviste aquí, búscala. Está disponible en todas las plataformas, Spotify, en podcast, en YouTube. Creo que te va a llevar a otro nivel, te va a hacer madurar. Y quiero continuar un poquito. Va a ser una palabra muy sencilla, tal vez muy corta, pero solo tal vez. Gracias por ayudarme. Pero creo que no por eso le resta valor o importancia. Creo que va a ser muy importante, va a complementar. Es como un clic que faltó el domingo y creo que con esto va a traer mucha bendición. Dios siempre se pondrá a tu nivel si tú estás en una etapa donde necesitas un abrazo. Si tú estás en una etapa donde necesitas un abrazo, Dios se pondrá a tu nivel y mandará a alguien que te abrace para que te sientas mejor. Pero Él querrá llevarte a un nivel mayor, donde estés consciente de quién eres, aunque nadie te abrace. Porque si recibes el abrazo emocional de alguien, volverás a necesitarlo porque no se solucionó nada. Solo te sentías mal y ahora te sientes bien. Pero pronto te volverás a sentir mal. Entonces Dios quiere llevarte a que descubras quién eres, a que entiendas el poder absoluto que tiene la palabra de Dios y que te veas a través de ella, para que no estés necesitando soluciones emocionales cada día. Ponía un ejemplo muy burdo, muy hosco tal vez el domingo, pero que me ayuda a poder transmitir lo que quiero decirles. Si una persona está pasando por una situación de que tiene pensamientos de suicidio, entonces alguien te busca, un amigo tuyo, una amiga tuya, y te dice, tengo pensamientos de suicidio, estoy pensando en quitarme la vida. Entonces cuando tú escuchas eso, lógicamente si esa persona está pasando por una situación así, está en una etapa emocional. Tal vez está en depresión, que es emocional. Tal vez está en una etapa no sé, de ofensa. No sé en qué etapa está, pero todo eso se engloba a una situación emocional. Entonces, si esa persona que está pasando por una situación emocional se encuentra a otro emocional, se van a agarrar a abrazos, diciéndole, te entiendo, yo también pasé por eso, yo sé cómo se siente, es como caer en un abismo, es como, y la otra persona, en vez de salir de esa situación, encuentra a alguien que lo apapacha y le dice, no es malo sentirse así. Hoy en día los podcasts en las redes sociales, en los YouTube, dicen, está bien sentirse mal. Entonces tú le dices a alguien que está mal o que se siente mal, que está bien sentirse mal, entonces no lo estás sacando de la situación, lo estás hundiendo un poco más.
Entonces, en el ejemplo que puse, el ejemplo bíblico de Juan el Bautista, yo nunca había visto a Juan el Bautista desde ese punto de vista, que un día él dice, va pasando Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien los profetas dijeron, y y él lo anuncia de una manera tan elocuente, pero luego lo meten a la cárcel. Entonces, lógicamente, tu ánimo no va a ser el mismo cuando estás fuera de la cárcel que cuando estás dentro de la cárcel. Ok, el ánimo va a ser totalmente distinto. Entonces, cuando meten a Juan el Bautista a la cárcel, pues nos damos cuenta que es un humano. Aunque fue el que dijo, generación de víboras, arrepiéntanse. Aunque era el que confrontaba la religión y era el que confrontaba a los religiosos de su época, que vestía con piel de camello. ¿Sabe qué es lo único que huele más feo que la piel de camello? La piel de camello mojada. Y él se la pasaba bautizando gente en el río Jordán. O sea, era un hombre que apestaba, que olía mal, que no tenía discípulos, pero era medio hosco, medio no se relacionaba tan bien con la gente. Cuando predicaba decía las cosas así, pero cuando lo meten a la cárcel, la niña está triste. Entonces, el que anunció, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora manda dos de sus discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir o esperamos otro. ¿No lo anunciaste tú? ¿Por qué ahora estás dudando? Porque cuando tú dudas, estás pasando por una situación emocional muy fuerte. Entonces, la respuesta de Jesús ante la crisis existencial de Juan el Bautista nos deja ver la manera como se solucionan los problemas emocionales. No voy a ir allá porque el domingo lo prediqué. Ve a la predicación del domingo y te va a bendecir mucho esto. Pero llegan los discípulos y le dicen, maestro, nos envía Juan y dice que si tú eres el que ha de venir o esperamos otro. Y entonces dice, siéntense ahí. Y empieza a venir los enfermos y los empieza a sanar, y pasan horas y él sanando enfermos y paralíticos y endemoniados, y sabrá Dios cuántas enfermedades sanó Jesús en ese día. Y luego, ya después de que termina, le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Entonces, imagínate el cuadro, porque el domingo no los llevé a esto, pero imagínate el cuadro. Todos nos quedamos con lo que siguió Jesús haciendo, pero nadie nos fuimos con los dos discípulos. Imagínate estos dos discípulos llegando con Juan el Bautista y diciéndole, Juan, ¿qué respuesta les dio Jesús? Y los discípulos, pues, no, pues dijo que sí era. Oh, por eso, pero ¿cómo les dijo? ¿Qué les dijo que me dijeran? Así díganmelo. Yo tenía un amigo que me decía así, pero ¿cómo te dijo, Miquino? ¿Cómo te dijo? O sea, llegaste, lo saludaste, lo abrazaste y luego, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué onda? ¿O cómo estás? No me acuerdo. Le decía, pues quería santo y seña de todo, pues no me acuerdo. Yo me imagino a Juan el Bautista diciéndole, pero ¿qué les dijo? A ver, ¿qué estaba haciendo cuando llegaron? Y dijeron, mira, llegamos, le preguntamos y dijo, háganse para allá. Empezó a sanar enfermos, paralíticos se levantaron, ciegos recuperaron la vista, los sordos oyeron. Y luego nos dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Entonces, cualquier ser humano normal se hubiera ido más al fondo, pero este tipo no era cualquier ser humano normal. Jesús sabía el valor que tenía Juan el Bautista y lo estaba honrando al responderle de esta manera. Porque si él le decía, vayan y díganle lo que dijo, porque en Lucas dice que cuando se fueron los discípulos, Jesús comenzó a alabar a Juan. Es decir, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un profeta? Pues yo les digo, sí, y más que profeta. Y lo dice, de todos los que se han levantado hasta ahora, ninguno es mayor que Juan. O sea, lo levanta y la pregunta es, ¿por qué no lo halagó cuando estaban los discípulos de Juan para que le dijeran a Juan? Porque Jesús sabía que Juan no necesitaba palabras de afirmación. Lo que necesitaba es recordar lo que la palabra de Dios decía acerca de Jesús.
Le recordó lo que Isaías decía. Entonces el profeta Isaías profetizó acerca de Jesús en el capítulo 35, versos del 2 al 6. Dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dice: fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado: esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Estoy en Isaías 35, versos del 2 al 6. Ya no sé en qué verso voy. Pero luego acá viene lo bueno. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús estaba seguro que Juan conocía el libro del profeta Isaías, porque en el capítulo 40, ahorita estamos en el 35, en el capítulo 40 es donde se profetiza acerca de Juan y dice: este es una voz que clama en el desierto. Entonces Juan fue discipulado con el libro del profeta Isaías. Entonces Jesús lo remite a lo que el profeta Isaías decía acerca de él y dice: ¿por qué dudas si la palabra de Dios no ha cambiado? Ok, no me está entendiendo. Bien, voy a tener que seguir unas 3 horas explicándole. Esto me da pie para ir a lo que voy a enseñarles hoy. Esto fue el domingo. No vayas tras una palabra que te emocione. Ve a la palabra de Dios que te define cómo eres en el espíritu. Porque si recibes una palabra que quieres oír, solo afirmará tus problemas emocionales, pero no te transformará, no solucionará el problema. Pero cuando vas a la palabra, ahí sí hay transformación. Dios quiere llevarnos a saber quiénes somos en Él, no a cómo nos sentimos. Él sabe cómo te sientes, pero sabe quién eres. Y Él ve la incongruencia entre cómo te sientes y lo que eres. Por eso no va a afirmar lo que sientes, sino va a afirmar lo que eres. Y la única manera de afirmar lo que eres es a través de su palabra. Dios no quiere, escuche esto, esta palabra es poderosa. Dios no quiere suplirte en el nivel emocional, sino en el nivel de identidad. Si Él suple en el área emocional, no se solucionará nada. Pero si suple en el nivel de identidad, entonces cuando vuelvas a pasar por una situación similar, cuando Juan se le ocurra preguntarse otra vez si Jesús es el Mesías, ya no tiene que mandarle preguntar a Jesús, solo tiene que ir a la palabra. Te estoy diciendo a ti, Juan el Bautista, para que me entiendas tú. Cuando vuelvan las preguntas, las dudas existenciales, ¿será que Dios ya lo hizo? ¿Será que Dios? ¿Será que ya no necesitas mandarle preguntar a Jesús nada? Solo ve a la palabra. Algunos ya me están entendiendo. Cuando recibes una respuesta emocional, tu fe se queda sin provecho. Pero cuando recibes una respuesta de la palabra, tu fe vuelve a subir y es más fuerte. Es la razón por la que debemos estar conectados a la palabra de Dios todo el tiempo. Hubo 2 ocasiones en las que Jesús se maravilló de algo. En todos los evangelios, 2 ocasiones Jesús se maravilló de algo. La primera, por la fe del centurión romano. La segunda, por la incredulidad de sus discípulos. Dice: cuando los oyó hablar después de resucitar y se les apareció, les reprochó su incredulidad, los regañó. Y el centurión romano, un pagano, alguien que no seguía a Cristo, creía más que sus discípulos. Jesús nunca se impresiona con arranques emocionales o chantajes sentimentales. Él siempre se maravilla por la fe o por la incredulidad.
¿Recuerdas a la mujer sirofenicia que le rogaba que Jesús sanara a su hija? Y aparentemente la ignoraba y no le hacía caso, y ella gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y él, hasta que se detuvo y le dijo: no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. En el sentido más amable le dijo animal. ¿Tú qué hubieras hecho si escuchas eso de Jesús? Con el abismo emocional en el que nos desenvolvemos. Hubieras dicho: yo quería un milagro, pero no es para que me ofenda. ¿Por qué me dijo que era una perrilla? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me ofendió? Sin embargo, la fe de esta mujer estaba por encima de sus emociones. Y le dijo: sí, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que se caen de la mesa de los amos, de los hijos. Y Jesús dijo: wow, ni en todo Jerusalén me he hallado tanta fe. Ve, porque en esta misma hora tu hija ha sido sanada. Mira, el milagro de su hija estaba un poquito, 10 centímetros más allá de su ofensa. ¿Cuántas veces hemos perdido un milagro por haber tomado una ofensa y no haber madurado en nuestro carácter para tomar lo que Dios tiene para nosotros? Alguien diga algo. Su fe la saca a flote, porque ella se hubiera ido ofendida y sin el milagro. Ahora, si tú quieres, se fue ofendida porque como quiera le dijo eso, pero con el milagro y su fe a tope. El centurión romano le dice a Jesús: no es necesario que vayas a mi casa para que mi siervo sane, solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero acá viene lo que quiero compartirte hoy. En Juan 20, vaya conmigo a Juan 20. El centurión romano se acerca y dice: mi siervo está gravemente herido en casa, ¿puedes ir a sanarlo? Y Jesús le dice: vamos. Y de pronto él le dice: no necesito que vayas, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y ahí Jesús dice: wow, nunca había hallado tanta fe. Y el siervo sanó en aquella hora. Es Juan 20, verso, déjenme les digo, déjenme ver. Verso 24. Pero Tomás, alguien diga Tomás. Ahora van a entender por qué le puse así a la palabra de hoy. Los antiguos decían: pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué tremendo. El centurión romano, que no era seguidor de Cristo, era un simple soldado romano, dice: no necesito que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y uno de sus discípulos dice: no, esa yo no la compro. Si yo no lo veo, no lo creo. Verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dile a la persona que está a tu lado así bien, bien amoroso, dile: no seas incrédulo, sino creyente. Si hay algo que hace enojar a Jesús, a Dios, es la incredulidad. Si hay algo que lo pone contento, es que le creas. ¿Cuántos necesitan un abrazo? Alguien diga: yo necesito un abrazo de amor, no emocional, no porque tengo una herida, sino porque necesito, no necesito, porque quiero dar amor. No necesito un abrazo, quiero dar abrazos. Dijo una hermana: abrazos. Verso, ¿qué voy? No seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Ahí esta es la clave. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Más falso que una moneda de 5 centavos, que un dólar, que un billete de $200. Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y el verso, ¿tú crees que lo iba a dejar así Jesús? Qué esperanzas, hijito. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y esto último tiene que hacernos servir la sangre. Si esto que vamos a leer no enciende tu corazón, es porque tu leña está bien mojada. Pero dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tremenda palabra esa. Tremenda palabra esa. Hay una mayor bendición para aquellos que creen por la palabra y no por lo que ven. Lo está diciendo Jesús, se lo está diciendo a sus discípulos. O sea, estamos en alto rango. No está hablando con niños espirituales, está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles. Y les está diciendo, le dice a Tomás: a ver, tócame, ¿quieres ver? No sé si me entiendes. Si tú necesitas un abrazo, Dios te va a mandar a alguien a que te abrace, pero no es el nivel en el que Dios te quiere. Si tú eres al nivel de Tomás, Dios mismo va a venir a decir: ¿qué quieres? ¿Quieres ver? No me está entendiendo. Tú quieres ver para creer que es un avivamiento. Ese es el nivel. Ok, te puedo mostrar cosas, pero el más grande avivamiento es cuando llegas a un nivel donde Jesús te dice: bienaventurado, porque no viste y creíste. Por la garantía de lo que la palabra de Dios dice, no por lo que veo. Mientras tú necesitas ver, estarás en kindergarten. Cuando ya no necesitas ver, sino dices: Dios dice que yo soy esto, me basta. Ahora, no significa que no va a haber situaciones difíciles, crisis existenciales. Si Juan el Bautista, el domingo lo decía, viejo lobo de mar, los colmillos le arrastraban, caminaba y los ojos iba dejando surco de tanta experiencia que tenía. Y era un tipo experimentado, un tipo que sabía la palabra, tenía el respaldo y fue lleno con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y cayó en una situación de crisis existencial. Entonces eso significa que cualquiera de nosotros puede caer en esa crisis existencial. El profeta Elías un día hizo bajar fuego del cielo y otro día está escondido en una cueva porque una mujer lo está persiguiendo. Cualquiera puede caer en una situación emocional. El asunto es: ¿qué necesitas para salir de esa situación? ¿No te basta la palabra?
entonces Dios te va a enviar un profeta que te profetice. Hay diferentes niveles de bendición, hay diferentes niveles del poder de Dios operando en tu vida. Y si tú vives en este nivel emocional en el que cada vez que te sientes desanimado, cada vez que enfrentas un problema y necesitas que el Señor te dé un abrazo, que te haga sentir bien, o necesitas a alguien que venga y te profetice y todo ese tipo de cosas, Dios te suplirá en el nivel en el que estés porque te ama. Pero hay una mayor bendición sobre las personas que solo se paran y creen por lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que esa es la razón por la que Jesús ministró a Juan de la manera que lo hizo, porque quería que Juan tuviera lo mejor. No fue porque no honrara a Juan, sino porque lo honraba muchísimo. No se iba a bajar a un nivel carnal en donde Juan estaba cayendo, sino quiso elevarlo al nivel en el que él estaba para que Juan fuera mayormente bendecido. Dios quiere llevarte al nivel donde no necesites emociones para salir de problemas emocionales, sino que su palabra te baste para salir de ahí. Dios es un Dios de fe, y aunque Él puede hacer cualquier cosa para afirmarte, lo que Él desea es llevarnos a un nivel mayor, donde lo único que necesitamos es creerle a su palabra y recibir una mayor bendición por creer sin ver, solo creer por fe. Mira, te voy a poner un ejemplo. Desde siempre yo viví una situación en mi vida que producía mucha frustración en mi corazón. Una frustración que me llevaba a de pronto no molestarme con Dios, pero sí no estaba a gusto con Dios, porque era tan frustrante para mí esa situación. Yo podía estar en un congreso, en un evento, en una reunión, y había una fila enorme de gente y empezaban los profetas a profetizar. Así te dice el Señor, y veía que caían palabras tremendas, y Dios te va a llevar acá y te va a llevar allá y va a hacer eso. Cuando seguía yo me brincaban. Y no sé si usted alguna vez ha llorado por dentro, pero yo lloraba por dentro. Y yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo ya sabía, y de adrede pasaba, porque yo sabía que no me iban a profetizar. Entonces el consuelo que tenía es que alguien me dijo, un amigo mío me lanzó una psicología barata que la acepté porque no me quedaba otra opción, porque me sentía muy mal, era muy frustrante. Y me dijo, lo que pasa es que a lo mejor no entienden la grandeza de lo que Dios te quiere decir. Yo dije, sí, debe ser eso. La compro. Me la fías o la compro gratis, pero la agarro, me conviene. Y se brincaban y yo decía, es que no entendió. O cuando no se brincaban, llegaban y me ponían la mano y, y al otro, como ríos, como cascadas le profetizaban. Decía, ¿por qué conmigo nomás pujó? Y no me dijo nada. O cuando mejor me iba decía, oh siervo amado, la niña de mis ojos, Monterrey, tierra linda. Así me profetizaban. O sea, me decían cualquier cosa, como que, pues para que no se agüite ¿verdad? Déjame. Y me producía mucha frustración. Y lo platicaba con Dios. Decía, Dios, ¿por qué? Porque mire lo absurdo que es vivir en una situación emocional. Cuando yo sentí el llamado de Dios, yo tenía como 15 años y el Espíritu me habló y me dijo, tú me vas a servir. Él me habló a mí. Nadie me lo profetizó. Entonces yo se lo reclamaba a Dios. Le decía ya de grande, le decía, nadie me profetizó mi llamado. Tuviste que venir tú a decírmelo. O sea, como si el profeta fuera más que Dios. Y como Dios diciendo, ay, perdóname, yo pensé que
que el problema era que yo te hablara, ¿verdad? Pero yo estaba sumergido en esa situación. Una vez Dios tuvo que hablar conmigo, yo se los he platicado, iba manejando mi carro, el Espíritu me habló y me pidió que orillara el carro y me dijo, Dios dice, repito, no fue un profeta, Dios me habló, el Espíritu Santo me dijo, hay algo que a Dios le gusta mucho de ti y me mandó para decírtelo. Y yo me quedé, me sentía pequeñito y dije, ¿a Dios le gusta algo de mí? Si a mí no me gusta nada de mí y a Dios le gusta algo de mí. Y el Espíritu me dijo, a Dios le gusta que tú nunca necesitas profeta, que tú le crees a Él. Y dije, no, pues si era así, pues me hubieras dicho desde el principio, me hubiera evitado muchas frustraciones. Desde ahí comencé a caminar con esta palabra y a entender esto, pero hoy lo entiendo abiertamente. Muchas veces cuando le pedimos a Dios una palabra profética, queremos solucionar un problema emocional y le decimos, Dios, háblame. Y Dios diciendo, créeme. Si tú estás enfermo y le estás creyendo a Dios por un milagro, tú dices, Dios, dime que tú me vas a sanar. La Biblia está llena de palabras diciendo que Él te va a sanar, que Él ya te sanó, no que te va a sanar, que Él ya te sanó. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué necesitas? Dice el pastor, el hermano Andrew Womack, se me dificulta decirle porque ni es pastor, ni es doctor, ni nada. El hermano Andrew Womack, Andrew dice, muchos pisotearían la Biblia con tal de que un ángel les hable. Muchos romperían su Biblia para tener una experiencia sobrenatural. No, ustedes saben, somos una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, vemos milagros continuamente. Siempre Dios está sanando enfermos, siempre Dios está haciendo cosas tremendas, pero ningún milagro, ninguna manifestación, ninguna señal, ningún prodigio, ninguna maravilla está por encima de su palabra. Ninguna. Tenemos la palabra profética más certera, la palabra de Dios. ¿Pueden ponerme ese versículo? Está en Pedro. Estamos buscando una palabra profética cuando tenemos la palabra profética en nuestras manos más certera, que es la palabra de Dios. ¿Alguien la encontró? Tenemos la palabra profética más certera. ¿Sí? Déjeme lo busco. ¿Qué es? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Gracias. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El contexto de este versículo es tremendo, es poderoso. El apóstol Pedro habla en ese capítulo de la experiencia de la transfiguración, después de muchos años de haberla vivido. Y él dice, nosotros lo vimos. Ponme versos anteriores, no sé, yo creo que desde el 14, a ver, pues dice, sabiendo que en breve, ahí está bien, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesús me ha declarado. Es decir, él ya sabía que se iba a morir, ya está en sus últimos días. Verso 15. También yo procuré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Siguiente. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
sea, yo lo vi con mis propios ojos. Siguiente verso. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando de aquella experiencia que Pedro tuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Siguiente verso. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, está hablando de una experiencia sobrenatural tremenda. Siguiente verso. Dice: pero tenemos también. O sea, está hablando de una experiencia sobrenatural. Y dice: pero ninguna experiencia sobrenatural está por encima de la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, a ver si lo puedo explicar bien. Las manifestaciones sobrenaturales no alumbran la palabra. La palabra alumbra lo sobrenatural. Tú no puedes decir que porque algo sobrenatural sucedió, entonces es bíblico, porque Satanás hace cosas sobrenaturales. Pero cuando la palabra de Dios está viva y está siendo impartida de manera correcta, entonces lo sobrenatural es la consecuencia. ¿Ok? Siguiente verso. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, está poniendo el apóstol Pedro en primer lugar la palabra de Dios, el poder de la palabra. Y con estos versos voy a terminar. Primera de Samuel capítulo 30, versos del 1 al 6. ¿Alguien está aprendiendo algo esta noche? ¿Cuántos Tomases hay aquí? Quiero que me entiendan, ninguno va a dudar de la existencia de Dios. El asunto es cuando te meten a la cárcel, es cuando empiezan las dudas. Cuando caes en una ofensa, en depresión, en angustia, en ansiedad, ahí es cuando empiezan las dudas. Ya no dudas de Dios, dudas acerca de quién eres tú. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué todos se han ido? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, ahí es donde tenemos que mostrar quiénes somos. Primera de Samuel 30, versos del 1 al 6. Dice: cuando David y sus hombres, escuche con atención, vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Te imaginas el cuadro? Desolación, tristeza. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David estaba teniendo un mal día. Estaba pasándola mal, estaba pasando una situación tremenda. Dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, pero no es el cantante, ese es otro. Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Pero mira el verso 6. Esto tiene que volarnos la cabeza. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David está teniendo un día malo. Todo está en su contra. Su familia fue secuestrada, sus casas fueron quemadas, sus animales fueron robados, su propio pueblo hablaba de apedrearlo. Y dice la Biblia que lloraron hasta ya no tener fuerzas para llorar.
Este es un mal día para David, pero en medio de esta situación dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. No lo fortalecieron, no lo animaron. O sea, la gente que lo podía abrazar quería matarlo. ¿Alguna vez has sentido eso? Que los que te podrían animar están en tu contra. Bueno, en ese momento David no le pidió a Dios un abrazo. No le dijo: Dios, ¿qué pasa, Padre? Dice que se fortaleció en Jehová. Vamos, si va a dar ese aplauso, délo a Dios. Vamos a estar de pie.